Vamos a hablar de nódulos benignos. Vamos a hablar de ecografía de los nódulos benignos de la tiroides. Y el programa va a ser el siguiente: epidemiología nodular, evaluación del nódulo tiroideo, documentación ecográfica, clasificación nodular, nódulos foliculares, nódulos hiperplásicos, quistes congénitos y esporádicos, adenoma folicular, como son los nódulos benignos a la ecografía, y unas conclusiones interesantes. Pero vamos a empezar por definir qué es un nódulo. Nódulo es una lesión dentro del parénquima de la tiroides y debe ser imagenológicamente distinta para poder verla. Radiológicamente distinta del parénquima tiroideo circundante. Acá estamos viendo lóbulo tiroideo en longitudinal y vemos una estructura diferente, ecográficamente distinta. Y otro término interesante, incidentaloma. ¿Qué es eso? Es algo que yo no puedo palpar, pero que lo consigo en alguna modalidad de imagen. Son nódulos no palpables detectados por estudios de imagen, que puede ser la ecografía o puede ser cualquier otro. ¿Y qué tan frecuentes son los nódulos? La mitad de nosotros tenemos nódulos. Palpable, nódulo palpable, hasta en el 8% de la población adulta. Y en aquellas personas que cuando niños recibieron radiación en el cuello, se incrementa a la prevalencia hasta un 30%. Por ecografía, de no muy alta resolución, menos de 10 MHz, hasta el 41% de la población tiene nódulos en la tiroides. Ecografía de más de 10 MHz, hasta el 70% de la población tiene nódulos mayores de 5 milímetros. Y por supuesto, todo eso se evidencia en la autopsia, en pacientes, en cadáveres de personas que no tenían trastornos tiroideos. Se consiguen nódulos hasta en el 50% de los casos. ¿Y por qué es tan importante la ecografía en la evaluación de los nódulos? Primero, bueno, porque sabemos que entre un 1.5 y un 15%, según la bibliografía consultada, son malignos. Así que lo primero que nos interesa a nosotros es excluir la malignidad, y en el caso del estudio global de la tiroides, pues nos permite evaluar las propiedades funcionales. Está hablando de hipotiroidismo, eutiroidismo o hipertiroidismo en cuanto al funcionamiento de la tiroides en general. Para lo cual, pues nos valemos de absolutamente todos los recursos que tenemos disponibles. Estamos hablando de la historia y el examen físico, de los exámenes de laboratorio que corresponden, de los estudios de imágenes que corresponden y finalmente la punción de tiroides, de la cual conversaremos posteriormente. Ya estamos planificando nuestro simposio anual de paz de tiroides. Todos los años, desde hace 4 años, el Hospital Vargas está planificando nuestro simposio anual y estamos definiendo los detalles. Ecográficamente, hay por lo menos 10 características que deben quedar registradas en cada nódulo. Estamos hablando de la localización. ¿Dónde está localizado el nódulo? Está en tercio medio, tercio superior, tercio inferior, es anterior, es posterior, es medial, es lateral, lóbulo tiroideo derecho, izquierdo o istmo. La textura ecogénica debe quedar también registrada en cada nódulo: anecoico, hipoecoico, isoecoico, hiperecoico. El tamaño en las 3 dimensiones que corresponden para poder calcular el volumen. La uniformidad es homogéneo, es heterogéneo. Los márgenes son bien definidos o mal definidos. El halo hipoecoico se encuentra presente o no se encuentra presente. Es completo, es incompleto, es grueso, es delgado. La vascularización, si tiene Doppler intra o perinodular, si tiene micro o macro calcificaciones presentes o ausentes, y cuando hablamos de ganglios linfáticos regionales, si se encuentran presentes o ausentes, son sospechosos o no sospechosos, y cuál es el nivel ganglionar del nódulo, del ganglio linfático del cual estamos hablando. Esta clasificación me encantó porque es bien exhaustiva. Clasificación de los nódulos tiroideos.
nódulo hiperplásico, nódulo coloide, nódulo quístico, nódulo tiroidítico, nódulo neoplásico, que puede ser benigno o maligno, y otras como infección piogénica, tuberculosis, tiroiditis de Decker-Vein, tiroiditis de Riedel, parásitos, dishormonogénesis, amiloidosis, granulomas de células plasmáticas o histiocytosis X. Nosotros vamos a hablar hoy de las principales y, por supuesto, en este instante, de las benignas. Y cuando hablamos de benignidad, pues estamos hablando de Bethesda 2, así como nos lo reportan los patólogos. Estamos hablando de Bethesda 2, son lesiones con bajo riesgo de neoplasia. Están incluidas aquí, según el reporte de anatomía patológica, el bóceo coloide, las tiroiditis, los nódulos hiperplásicos, que es el más frecuente en el 80% de los casos. Bueno, la entidad más frecuente es la hiperplasia nodular. Así es como vemos nosotros, el patólogo, los extendidos, con abundante coloide, las células dispuestas en monocapa, y esto es característico de un nódulo folicular benigno, que es lo que vamos a conversar nosotros inicialmente, nódulos hiperplásicos, adenomatosos o coloides. Hay muchos bociógenos, no solo sustancias químicas, sino trastornos intrínsecos de la tiroides. El principal bociógeno, pues, el déficit de yodo. Lo conocemos nosotros, que el 30% de la población mundial está expuesta a niveles insuficientes de yodo, pero no es el único. Hay muchos otros fenómenos, como la disfunción en el receptor de TSH, bloqueos del NIS, disfunciones de la pendrina, inhibición de la TPO, inhibición de la síntesis y la función de la tiroglobulina, inhibición de la liberación de hormonas tiroideas o incluso reducida sensibilidad a las hormonas tiroideas. Esto en diferentes niveles generan un estímulo bociógeno sobre la célula folicular. ¿Qué es lo que se observa en la hiperplasia, en el nódulo hiperplásico? Primero, hay una hiperproducción continua de AMP cíclico. Pero para que haya una hiperproducción de AMP cíclico tiene que haber una mutación. Estamos hablando de mutaciones en punta del receptor de TSH o de la proteína G estimulante. Y el problema es que se estimula el crecimiento, pero no solo de la célula folicular, estamos hablando de todo el parénquima de la tiroides, se ve comprometido. Entonces, a nivel del tirocito, vemos incremento del factor de crecimiento del endotelio vascular y también del factor de permeabilidad vascular. Eso genera una influencia sobre el resto de las células del parénquima de la tiroides, y una de las más importantes es la célula endotelial. Resulta que el 20% de las células que se encuentran en la tiroides son células endoteliales. Se incrementa la producción de factor de crecimiento del endotelio vascular y del factor de crecimiento tisular beta, y esto a su vez genera un estímulo que produce la replicación de las células foliculares y una reacción vascular. Eso se acompaña de cambios relacionados con reparación fibrótica, necrosis hemorrágica y crecimiento desigual de nuevos folículos. Al final, estamos hablando de ¿qué? De que la TSH y los bociógenos, entre los cuales se destacan mucho los disruptores endocrinos y numerosas sustancias químicas, producen una respuesta hiperplásica que se acompaña de nodulogénesis. Y ya estamos hablando de que más del 50% de la población tiene nódulos en la tiroides, así que esto tiene que estar ocurriendo en muchos de nosotros. ¿Y cómo progresan entonces los cambios anatomopatológicos? Primero, se habla de hiperplasia celular de los acinos tiroideos, esto que está acá. Luego se forman micronódulos hiperplásicos. Luego macronódulos hiperplásicos, y aquí aparece la degeneración que finalmente es quística. Pero inicialmente se habla de degeneración por licuefacción. Aquí se acumula sangre, líquido seroso y sustancia coloide que finalmente produce el quiste o pseudoquiste, como ya lo discutiremos dentro de un rato. ¿Por qué pseudoquiste? Porque no están revestidas por epitelio y finalmente aparecen las calcificaciones. Son macrocalcificaciones, son calcificaciones groseras
y perinodulares. Esto es lo que produce la mayor cantidad de nódulos, en el 80%. Anatomía patológica. Puede haber aumento de tamaño de la glándula, pueden haber múltiples nódulos de tamaño variable y puede haber degeneración quística y hemorrágica. Más o menos lo que vemos acá. Que se ve desde el punto de vista histológico: folículos tiroideos grandes, distendidos, llenos de coloides, revestidos por células epiteliales en monocapa, cuboideas o cilíndricas. Y puede haber lo que estamos discutiendo: hemorragia, calcificaciones distróficas, fibrosis, macrófagos con pigmento hemosiderínico y degeneración quística con cristales de colesterol. Es precisamente lo que vamos a ver nosotros cuando colocamos el transductor en el cuello. Primeramente, ¿qué pasa con el componente sólido? Habitualmente empiezan de forma isoecoica. La hiperplasia nodular empieza isoecoica. Son nódulos hiperplásicos o adenomatosos que inicialmente son isoecoicos, pero a medida que se incrementa la masa, se incrementan los planos de separación entre las células y la sustancia coloide. Esto hace que se incremente la ecogenicidad y entonces pasan de isoecoicos a hiperecoicos. Pero aquí en ningún momento estamos hablando de hipoecoicos, que son los que realmente son sospechosos. Con respecto a la presencia de halo, vean un halo como una coronita que lo rodea. Aquí estamos hablando de que los vasos sanguíneos perinodulares, los vemos acá al Doppler, más un ligero edema, más la compresión del parénquima normal adyacente, hace que se forme esa corona hipoecoica que lo rodea, de un fino halo hipoecoico periférico. Podemos ver en esta imagen nódulos, múltiples nódulos isoecoicos, sólidos. Aquí hay una porción de degeneración quística, en este caso no están calcificados, y la vascularización es periférica. Esto es lo típico de la hiperplasia nodular. Pero también puede haber un componente líquido, y es frecuente. Más o menos el 30% de los nódulos tienen algún grado de componente líquido, quístico. Ya sabemos que es por degeneración quística, un nódulo benigno hiperplásico que acumula coloide, o simplemente una degeneración colicoactiva o hemorragia. Es decir, estamos hablando de degeneración quística. ¿De qué manera podemos ver nosotros esta degeneración quística? Primero, pues simplemente algo anecoico, un contenido negro, anecoico, con un reforzamiento sónico posterior, que es lo característico de la naturaleza líquida, tal como lo podemos ver acá. Inicialmente pues, se habla de un líquido ceroso o coloide, que es como podemos ver nosotros, o lo vemos como zonas anecoicas puras, pero también puede haber hemorragias, se pueden producir hemorragias. Y como vemos nosotros, la hemorragia, bueno, algo anecoico que tiene porciones hiperecogénicas. Las porciones hiperecogénicas es el coágulo, y ese coágulo puede ser móvil o no, y en todo caso es avascular. Primero, ¿cómo vemos nosotros las hemorragias? Como un depósito de líquido ecogénico o niveles hidrohídricos en movimiento, es avascular, y que muchas veces es móvil. Por ejemplo, acá es avascular. Otra forma, como lo podemos ver, ves una estructura que es totalmente líquida, pero tiene algo que parece un tabique hiperecogénico, pero que es avascular también. Ya vamos a ver unas fotos en un rato. Entonces, hemorragias, depósito de líquidos ecogénicos o niveles hidrohídricos en movimiento. Le haces palpación con el transductor y puede desplazarse. Y también puede haber microcristales, que son microcristales, sabemos nosotros que es coloide cristalizado, que produce una imagen puntiforme hiperecogénica que tiene una colita abajo, que es el artefacto en cola de cometa. Microcristales, focos ecogénicos, estos que están acá. Focos ecogénicos brillantes con artefactos en cola de cometa, pero también pueden haber calcificaciones, macrocalcificaciones,
focos hiperecogénicos groseros con sombras acústicas dispersas o en cáscara de huevo, es decir, carcasas periféricas delgadas. Bocio multinodular, vemos nódulos de contenido coloide totalmente anecoicos con estas áreas puntiformes en cola de cometa, y la vascularización es periférica. Con respecto a las macrocalcificaciones, bueno, se puede formar esas famosas cáscaras de huevo. Véanlas acá y véanlas acá. Son calcificaciones en forma de anillo que tienen cáscara de huevo. Esta es completa. Y ya vamos a discutir, cuando hablemos de cánceres, cuáles son las características de las macrocalcificaciones que no son benignas. Esta es del nódulo hiperplásico benigno. Pero hay 3 características de las macrocalcificaciones que las hacen ser sospechosas. Y las discutiremos sobre todo en un rato cuando hablemos de nódulos malignos. Con respecto al halo, esa corona hipoecoica que rodea al nódulo, generalmente es un anillo delgado que rodea el nódulo. O bien, porque crece el nódulo hiperplásico y comprime el tejido tiroideo perinodular, o bien porque, como vimos hace rato, son vasos sanguíneos. Y eso, por supuesto, lo podemos ver nosotros al Doppler. ¿Todos los nódulos hiperplásicos son idénticos? No. Ojalá todos fuesen idénticos, porque tú dices esto. No, son distintos. Pero ya discutimos, sí, así grosso modo, las características generales. Ajá. Fíjense que tiene un halo, tiene áreas quísticas. Tiene también, es ecomixto, y en la área quística ven la estructura en cola de cometa. Tiene microquistes y es isoecoico. Es ecomixto, es un nódulo complejo. También es un nódulo complejo, tiene septos, tabiques. Además, tiene un componente sólido importante, al igual que Y pues, tiene más bien un comportamiento, tiene una área líquida en su interior y tiene un aspecto hiperecogénico. La única forma de nosotros tener la absoluta certeza de todo esto es haciendo una función. Pero para eso son las escalas de riesgo. Si nosotros englobamos el nódulo en cierta escala de riesgo y eso lo cotejamos con el tamaño, con el diámetro mayor, pues podemos saber cuál sí y cuál no punzamos. El nódulo coloide. Resulta que la tiroglobulina, y esto es lo sorprendente, está desde el punto de vista bioquímico dentro del folículo de una manera muy particular. Del 10 al 20% de la tiroglobulina se encuentra en forma soluble osmóticamente activa. Apenas del 10 al 20% se encuentra en forma osmóticamente activa, es proteína. El 80 o el 90% está en una forma osmóticamente inactiva. Estamos hablando de polímeros compactados en glóbulos insolubles. Esta forma de almacenar la tiroglobulina compactada en glóbulos insolubles hace que el 80 o el 90% sea osmóticamente inactiva. Esto es para evitar daños osmóticos. Cuando ese mecanismo de almacenamiento de tiroglobulina se modifica, entonces pasa a aumentar la fracción osmóticamente activa por un lado. Por el otro lado, aquí hay micro y macropinocitosis. Si se alteran los mecanismos de macro y micropinocitosis, se altera la reabsorción de tiroglobulina intraluminal y se almacena líquido coloide. Y esa es la forma en la que se forma el nódulo coloide. ¿Qué es lo que se observa a nivel histológico? Una marcada dilatación del folículo tiroideo y las células foliculares se aplanan. ¿Qué es lo que hay entonces dentro? Material viscoso y denso y una solución concentrada de tiroglobulina.
ese es el nódulo coloide, que son tan frecuentes. ¿Cómo vemos estos nódulos coloides? Bueno, por supuesto como un quiste, pequeñito. Como todo quiste, los bordes son definidos, es anecoico, tiene reforzamiento sónico posterior, y aquí hay una característica que se observa en algunos, no en todos, que es esto. Ese punto hiperecogénico que tiene un comportamiento en cola de cometa. Entonces un punto hiperecogénico fino es esto. Generalmente se encuentra localizada en la pared por una reverberación sonora posterior, que es lo que le da el aspecto de cola de cometa. Artefacto en cola de cometa o de ojo de gato, como también se lo dice. Puede tener uno o puede tener varios. Generalmente es benigno y puede ser difícil de diferenciar de microcalcificaciones. A veces es difícil de diferenciar un artefacto en cola de cometa de una microcalcificación. Aquí no. ¿Por qué? Porque aquí no, porque aquí se ve súper claro. Se ve anecoico y se ve el artefacto en cola de cometa. Pero hay unos nódulos en los que no se ve así tan perfecto. Por ejemplo, aquí. Wow, aquí tú no sabes si esto es anecoico o es hipoecoico. No siempre. Ojalá la transmisión de las ondas de ultrasonido fuesen perfectas, tanto de ida como de regreso, para que veamos siempre la imagen de esta manera. No siempre la imagen se ve así. En los niños, eso es como una película bella, pero en los no tan niños, yo creo que eso debe tener relación con la hidratación de la piel, de los tejidos, hay algo que hace que no siempre se ve tan perfecto como acá. Entonces aquí, tú ves este nódulo, pero tú dices, wow, eso es anecoico, es decir, líquido, y por consiguiente, eso es un artefacto en cola de cometa benigno, o eso en realidad o es hipoecoico, y es sólido, y eso que estás viendo es una microcalcificación. Y de lo que nosotros veamos, y de lo que nosotros escribamos, depende de que eso se punce o no se punce. Entonces no siempre es tan fácil, por eso es que aquí dice que puede ser en algunas circunstancias difícil de diferenciar de las microcalcificaciones. Y aquí vemos el dibujito de esa estructura de la cual estamos hablando nosotros. Este es un nódulo en una mujer, nódulo quístico. Fíjense el reforzamiento sónico posterior. Cuando nosotros lo vemos así, ya sabemos que es líquido. Y de paso, nosotros hacemos compresión o palpación ecográfica y de inmediato todo esto que está adentro empieza a moverse y a bailar para todos lados. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es aprender a diferenciar una de otra. Aquí no hay pele. Se ven las estructuras, la cola de cometa se ve perfecta. Entonces, una mujer de 61 años, en la ecografía del lóbulo tiroideo izquierdo, un nódulo quístico, con múltiples focos ecogénicos, con artefactos en cola de cometa largos, mayores de 1 milímetro, posteriores. Y la punción, pues, me habla de Bethesda 2, nódulo coloide benigno. Ahora vamos a hablar de los nódulos quísticos, aunque ya empezamos a hablar de ellos, pero vamos a hablar un poquito más específicamente de los nódulos quísticos. Para hablar de nódulos coloide o quistocoloide, ¿tiene que tener el artefacto? No, doctor, no lo tiene que tener, pero en muchas oportunidades los conseguimos. Recuérdese que el artefacto en cola de cometa es cuando hay ¿qué? Reverberación. ¿Y por qué? Porque se cristaliza el coloide. El coloide se cristaliza y produce reflexión. Entonces, nódulos quísticos. Aquí vamos a hablar de nódulos quísticos reales y pseudoquistes. Y vamos a entender que la mayor cantidad, en el 95%, nosotros vemos pseudoquistes. Los nódulos quísticos frecuentes, hasta en el 40% de los nódulos, que son completa o parcialmente quísticos, apenas el 4% son quistes verdaderos. El 96% son pseudoquistes.
y entre el 6 y el 15% son cánceres de tiroides que están desarrollando degeneración quística. ¿Cuáles son los quistes verdaderos con los que nosotros nacemos? Dilatación de cavidad preexistente que está recubierta por epitelio escamoso o tipo respiratorio, como por ejemplo el quiste del conducto tiroglosal. Ese es un quiste verdadero, está recubierto por epitelio. El resto es degeneración quística. Estamos hablando de pseudoquistes degenerativos. Se relaciona con la hiperplasia que ya discutimos. Aquí hay un desequilibrio entre la angiogénesis y el crecimiento celular. Eso se traduce con hipoxia, se relaciona con hipoxia relativa, necrosis y colicuación, y aquí es donde se forma un pseudoquiste que está asociado con incremento de algunos factores de crecimiento que incrementan la permeabilidad vascular y producen acumulación de líquido. Y estos pseudoquistes o son crónicos o son agudos. En la mayor parte de los casos, en el más del 80%, la persona no siente nada, no sabe que tiene un quiste, un nódulo quístico en la tiroides. Simplemente cuando empieza a aumentar de volumen o se hace un eco, se identifica, pero en un porcentaje pequeño de los casos, en el 20%, la persona siente dolor en el cuello y aumento brusco de volumen, malestar leve en el cuello, aumento de volumen con síntomas inflamatorios, y es cuando aparece el nódulo quístico. Otro autor los describe como quistes congénitos y quistes esporádicos. Los quistes congénitos, ya lo discutimos hace rato, provienen del epitelio escamoso, metaplásico o columnar, provenientes del conducto tirogloso o de la cuarta bolsa branquial. Están cubiertos por epitelio, delimitados por una monocapa de células epiteliales, corresponde más o menos al 4% de los quistes tiroideos, son los quistes reales, los quistes congénitos, y son nódulos generalmente completamente quísticos. Mientras que los esporádicos se asocian a degeneración de los nódulos coloides o adenomas, que ya lo discutimos. También se puede romper la red vascular y se asocia con hemorragia, necrosis y acumulación de líquido. ¿Qué es lo que tienen? Lo que estabas tú preguntando hace rato. Un líquido marrón oscuro o amarillo claro que contiene proteínas, macrófagos, siderófagos y células epiteliales degeneradas. De verdad, el color varía mucho y la consistencia también varía bastante. Puede haber desde unos que son bastante fluidos hasta unos que son muy viscosos. Incluso hay unos que parecen miel de abeja, tienen esa consistencia, son amarillos y muy viscosos. De hecho, nosotros que hacemos ablación con etanol en nódulos quísticos, pues hay incluso una definición del nódulo quístico viscoso. Cuando nosotros vamos a drenar un quiste, nosotros en mi servicio, por definición, por protocolo, empezamos con una aguja número 21. No punzamos un nódulo quístico con una aguja número 23. Arrancamos con una número 21 o incluso con una número 18. A veces es difícil. Y cuando el nódulo quístico no se drena ni con una aguja número 18, ni con una bomba de succión, se está hablando de nódulo quístico viscoso, que tiene un protocolo de ablación con etanol totalmente distinto. 15 a 40% de los nódulos tiroideos solitarios, y estos pueden ser nódulos complejos. Aquí vemos uno de nuestros pacientes, 2, 4, 6, 8, como 90 cc se le drenó a ese nódulo quístico. También la cantidad de proteínas parece que tiene relación con el color. Los que tienen color marrón tienen cantidades mayores de tiroglobulina de 0.5 a 6 miligramos por cc y abundantes macrófagos en el sedimento, y los que tienen un color amarillo claro tienen mucha menos tiroglobulina y escasa celularidad en el sedimento. Este es una de nuestras pacientes. Vean este nódulo en el cuello, en el istmo precisamente. No es de gran tamaño el nódulo,
pero si está en el istmo no tiene para dónde crecer y crece para adelante. Y en una mujer joven de 20 o 25 años lo que menos quiere es tener una masa ahí en cuello. Entonces es pequeño, pero tiene todas las características de un nódulo quístico, bordes muy bien definidos, es totalmente anecoico, tiene reforzamiento sónico posterior. A esta muchacha le hicimos ablación con etanol y 1 o 2 sesiones de ablación con etanol se curó. Por cierto, vamos a hablar también este año de ablación con etanol de nódulos quísticos. Resultado, Bethesda 2, nódulo folicular indicativo de nódulo hiperplásico con involución quística. Y no se vieron atipias celulares. Esto es lo característico de esta patología. Estamos hablando entonces de quiste tiroideo, anecoico, márgenes lisos claramente definidos, un reforzamiento sónico posterior, son avasculares y son deformables, son compresibles. El quiste verdadero no tiene pared y es avascular, mientras que otra característica ecográfica de la degeneración quística es que puede tener pared. Observen acá. Hay un margen residual de tejido sólido que esa pared es vascularizada. Esa es una característica ecográfica. Y cuando hay hemorragia intraquística, pues puede haber dolor agudo, deja de ser anecoico y aparece, doctor, una estructura en forma de parche o banda que es interna, que es hiperecogénica. Esa ya veremos una dentro de un rato. Este es un nódulo quístico que tiene reforzamiento acústico, que tiene artefacto en cola de cometa, que tiene un halo hipoecoico y que tiene pared, una pared vascularizada. Entonces esto es un pseudoquiste. Pero uno no escribe en el reporte pseudoquiste, uno escribe nódulo quístico. Pero nosotros, que estamos discutiendo hoy las particularidades de la patología, pues sabemos que en el 96% es esto, un pseudoquiste. Nos vamos entonces ahora a Bethesda 4, el componente benigno del Bethesda 4, que es el adenoma folicular. Que nosotros sabemos que una célula folicular sufre una mutación del RAS para, consecuentemente, generar el adenoma folicular. ¿Qué es el adenoma folicular? Es una neoplasia sólida que se puede observar hiperecoica, isoecoica o hipoecoica. Se caracteriza por una cápsula fibrosa que comprime los tejidos vecinos y los vasos sanguíneos, que es lo que produce el halo. Un halo periférico, hipoecoico, grueso y liso. Por eso es que yo les digo que se ve completo, se ve bonito, tiene un halo periférico, tiene forma ovalada en muchos de los casos. Incluso puede estar ricamente vascularizado. Algunos autores hablan de que tiene trayectos vasculares desde la periferia hasta el centro en forma de radios de rueda, y en algunas circunstancias es mucho más hipervascularizado cuando estamos hablando de que es un nódulo autónomo. Pero claro, nosotros tenemos presente que si no hacemos el diagnóstico o diferenciación entre un adenoma y un carcinoma folicular con una PAF, pues menos lo vamos a hacer con una con ecografía. Entonces eso es fundamental y lo debemos tener claro. La lesión folicular, para diferenciar entre una u otra, pues ni la ecografía ni la punción son suficientes, solo es la biopsia, la anatomía patológica la que me permite diferenciarlos. Pero más o menos, ¿cómo es que se comporta esta neoplasia folicular a la ecografía? Predominantemente sólida y homogénea en el 70% de los casos, isoecoica o hiperecoica generalmente. Si es hipoecoica es más rara y tiene mayor riesgo de que sea un carcinoma folicular. Generalmente la vascularización, cuando es más perinodular, es más benigna, y cuando es más intranodular es más maligna. Estamos hablando de vascularización tipo 2 y tipo 3. Aquí hay una neoplasia folicular, nódulo
sólido. Los bordes aquí, en este caso, no están muy bien definidos, más o menos isoecoico, aunque tiene áreas de hipoecogenicidad. Y bueno, tiene un flujo vascular positivo, intranodular. Aquí vamos a ver dos. Vean lo que es. Se ve completo, bien chévere, ovalado. Tiene el halo hipoecoico, está vascularizado. Aquí a la escala de grises vemos un nódulo sólido, voluminoso, hipoecoico, con halo, márgenes lisos, no tiene microcalcificaciones ni macrocalcificaciones y tiene vascularización central y periférica. Estos son fotos de adenomas foliculares. Acá vemos algo similar, pero este ya es hiperecoico. Nódulo ovalado, hiperecoico, bordes muy bien definidos, la cápsula es hipoecoica, no es 100% homogéneo, tiene un aspecto heterogéneo y tenemos un incremento de la vascularización, por lo menos central, en forma de radios de rueda. Más adenomas foliculares, este es también heterogéneo, este se ve un poquito más hipoecoico, también tiene un halo periférico y vean el anillo vascular al Doppler. Otro adenoma folicular, este es isoecoico, sólido. No todos son iguales. Eso es lo característico de la ecografía. Si todos fuesen idénticos, tú podrías hacer diagnósticos, pero desafortunadamente no. Este es hipoecoico, es sólido, tiene bordes bien definidos y este no tiene flujo vascular. Seguimos viendo, este es heterogéneo, tiene áreas quísticas, este es isoecoico o discretamente hipoecoico y también está vascularizado. Heterogéneo, bien circunscrito, tiene áreas quísticas, de hecho podría considerarse incluso que tiene aspecto esponjiforme y tiene vascularización sobre todo de predominio central. Y como hace rato, todos son distintos. Estos son demostraciones de adenomas foliculares. Sólido, hipoecoico, tiene halo. Sólido, isoecoico, tiene halo. Este es hiperecoico y tiene halo. Y los tres son adenomas foliculares. La ecografía no es para hacer diagnóstico. La ecografía es para evaluar rasgos sospechosos. Y en función de los rasgos sospechosos, tú decidir si lo observas, es de bajo riesgo, o lo punzas cuando tiene características ecográficas sospechosas. Tiene parches hipoecoicos, este es heterogéneo, isoecoico, también tiene un área quística interna y este es un nódulo complejo. ¿Cómo nos lo reporta el patólogo? Como Bethesda-4. Una neoplasia folicular, abundante celularidad folicular, patrón microfolicular y escaso coloide. La forma, si la PAF no logra diferenciar entre un adenoma y un carcinoma folicular, menos lo logras con una ecografía. Pero en ecografía tú dices, me parece sospechoso, vamos a hacer el estudio que corresponde, que es la punción. El patólogo te lo reporta como Bethesda-4. Podemos utilizar marcadores moleculares y si nada de eso nos da resultado, pues el paciente tiene que ir a la endoscopia. Microscópicamente, tumores bien delimitados, encapsulados de superficie carnosa, de los que es necesario incluir numerosas secciones del tumor en relación con la cápsula. Aquí está, adenoma folicular revestido por cápsula gruesa de superficie parduzca, carnosa al corte. Es interesante saber cómo se comportan a lo largo del tiempo los nódulos benignos. Por eso traje esta diapositiva. ¿Cómo es el comportamiento de un nódulo benigno en los primeros 5 años? Unos se quedan iguales de tamaño, otros crecen, otros se ponen más pequeños, unos se malignizan y aparecen nuevos nódulos, pero vamos a discutir eso. En el 11% de los casos los nódulos crecen, pero en la mayor cantidad de casos, en el 76%, los nódulos permanecen estables. En el 13% de los casos los nódulos se ponen más pequeños, pero aparecen nuevos nódulos
en el 9% de los casos. Entonces fíjense que esta tendencia a la producción de nódulos es importante. Estamos hablando del 9% de nuevos casos y la tasa de malignidad es en realidad muy baja, apenas del 0,3%. Entonces este es el comportamiento de los nódulos que ya nosotros identificamos como nódulos benignos. Y para terminar esta parte, ¿cuáles son las características globales de los nódulos benignos? Estamos hablando de un contenido puramente quístico o quístico con tabiques delgados, avasculares. Estamos hablando de generalmente los hiperecoicos en cuanto a la ecogenicidad. Con respecto a la presencia o no de halo, los que tienen halo fino. Con respecto a los bordes, los que tienen bordes bien definidos. Si tienen calcificaciones en cáscara de huevo completa. Y al Doppler, los que tienen un patrón de flujo periférico positivo. Las características benignas para otro autor: componentes quísticos, hiper o isoecogénicos, calcificaciones en cáscara de huevo y coloide concentrado, que es como que difícil. Sí, la característica del coloide concentrado son la cristalización y los artefactos en cola de cometa. Características de benignidad o sugestivas de malignidad: que tenga un halo uniforme que rodee el nódulo, que sean predominantemente quístico y que sean avasculares. Esas son las características ecográficas de los nódulos benignos